En este video se presentará el funcionamiento y programación en Automation Studio de una máquina envasadora o embotelladora de líquidos por medio de Grapset y PLC. En primer lugar, se va a presentar en qué consiste el proceso y la máquina. Para este caso vamos a contar entonces con una parte de la línea de producción de embotellamiento de líquidos. Vamos a contar para esta línea del proceso con 5 actuadores, los cuales entonces van a estar distribuidos de la siguiente manera. Este primer componente va a estar conformado por dos actuadores, uno que va a permitir el desplazamiento en la dirección horizontal y otro que va a permitir entonces el desplazamiento en la dirección vertical, en el caso del CAT, en la dirección del eje Z. Este actuador va a tener entonces la función de agarrar las botellas que van a ser entonces inyectadas con el líquido, que para este caso vamos a decir que el líquido va a corresponder a cerveza. Acá podemos observar entonces lo que va a representar las botellas. Para este caso el software en el que estamos haciendo la simulación nos brinda este elemento como materia prima, y para efectos entonces de la simulación vamos a considerarla como 4 botellas. Entonces la función de este componente es que mediante el desplazamiento horizontal del primer actuador pueda ir hasta la posición donde se encuentran las botellas, que es en esta sección, y mediante el actuador vertical entonces agarrar estas botellas mediante el uso de la ventosa que se encuentra acá en el extremo, y mediante la generación de un vacío va a agarrar las botellas y nuevamente volver a la posición donde se encuentra la onda transportadora y depositarlas allí para que entonces continúen con el proceso de envasado. Continuando entonces con los componentes, vamos a tener estos dos actuadores, los cuales entonces van a tener la función de delimitar la cantidad de botellas que van a ser envasadas. Para este caso vamos a decir que van a delimitar 4 botellas que van a corresponder a este elemento. Entonces, una vez delimitadas las botellas, vamos a pasar entonces al siguiente componente, que va a estar conformado por estos dos actuadores. Esquemáticamente más adelante los vamos a representar como un actuador con doble cilindro, y que va a ser entonces la función de inyectar el líquido sobre las botellas a través entonces de unas boquillas que van a bajar con el movimiento de los actuadores. Una vez pasa el tiempo de envasado y llenado de las botellas, este actuador se va a retraer y va a permitir entonces el paso de las botellas ya con el líquido hacia el siguiente proceso, que es la representación que vamos a tener acá de final para esta línea del proceso de producción. Bueno, a continuación entonces vamos a explicar el funcionamiento, el cual entonces va a iniciar con el botón de inicio acá en el tablero de control. Vamos a dar inicio sobre este botón y va a iniciar entonces el proceso, donde el actuador horizontal va a alcanzar entonces la posición de las botellas. Se va a generar el vacío mediante el actuador vertical, y la ventosa se va a desplazar nuevamente hasta la onda transportadora, deposita las botellas y entonces empieza el proceso de delimitación de la cantidad de botellas y de envasado. Entonces vamos a pasar a ver la simulación del funcionamiento del proceso. Entonces acá se nos generó el material y vamos a dar entonces el botón de inicio. Acá ya va a delimitar la cantidad de botellas y va a empezar el proceso de envasado. Una vez termina el tiempo de llenado, entonces va a continuar con el proceso para la siguiente línea de producción, y estos dos actuadores van a retornar a su posición inicial. Acá podemos observar el proceso. Se delimitan la cantidad de botellas, llega la inyección del líquido. Una vez transcurre el tiempo de envasado, entonces nuevamente se da continuidad a las botellas ya con el líquido para que pase a la siguiente línea de producción. Bueno, a continuación se va a mostrar la programación en Grapset y en PLC.
Acá ya estamos entonces en la interfaz de Automation Studio. Tenemos nuestro diagrama donde vamos a tener mediante una representación esquemática nuestro proceso. Acá observamos entonces cada uno de los actuadores que intervienen en el proceso de embotellado de líquido. Este elemento señalado acá va a corresponder entonces al actuador horizontal, este va a corresponder al actuador vertical, este elemento va a representar las ventosas, y acá en la otra parte del proceso vamos a tener los dos actuadores delimitadores y el actuador con doble cilindro, que va a ser entonces la función de llenado de las botellas. Acá también tenemos el motor, que hace referencia entonces a la banda transportadora, que lo vamos a simular entonces a partir de la fuerza motriz que va a tener el motor y que va a permitir el movimiento de la banda. Acá tenemos los demás componentes del proceso. Tenemos el tablero de control con el botón de inicio de proceso, el de continuación o encendido de banda y el paro de emergencia. Tenemos la secuencia y vamos a pasar entonces a ver la programación en GraphSet. Acá tenemos nuestro código, el cual consiste entonces en un código a partir de etapas y transiciones. Vemos que en la etapa inicial todos nuestros actuadores van a empezar en cero, y una vez se oprima el botón de inicio, acá lo asignamos como start, va entonces a pasar a esta transición y que va a dar la orden de comenzar la secuencia. Esta transición envía la señal a la siguiente etapa, la cual tiene como función entonces desplazar el actuador B, que es el actuador horizontal. Entonces va a empezar su recorrido eh, de salida del cilindro hasta alcanzar la posición donde van a estar las botellas, y una vez toca acá la señal B1, que va a corresponder al sensor magnético de la camisa del cilindro ubicado al final de carrera, entonces ese sensor va a enviar una señal que va a ser B1, la cual está insertada en una transición, y va a enviar entonces la señal para que continúe la siguiente etapa, que va a ser por ejemplo A1, que salga el pistón vertical. Y de esta forma se va a ir desarrollando cada una de las etapas del proceso. Va a desarrollar la secuencia propuesta y va a ser entonces el proceso de inyección de líquido en las botellas. Entonces acá tenemos como el tipo de programación para desarrollar nuestra secuencia a partir de etapas y transiciones. Acá también contamos con otros elementos, por ejemplo tenemos contadores. Acá este por ejemplo hace la función de energizar las ventosas y nos va entonces a ayudar a simular como el tiempo de generación de vacío para el agarre de botellas a partir entonces de temporizadores, que es lo que tenemos acá. Y durante el proceso tenemos diferentes temporizadores que nos van a ayudar eh, a desarrollar la secuencia y a mirar de una mejor forma la simulación acá en Automation Studio. También tenemos otros componentes como el paro de emergencia. Por ejemplo, acá tenemos uno que está asociado a la variable A1, es decir que el cilindro vertical está afuera. Una vez se oprima el botón de stop, entonces la tapa a continuación va a ser que el cilindro A se va a retraer, se va a desenergizar, y si no está oprimido este botón, entonces sigue esta siguiente transición que dice not stop, es decir que si no está oprimido este botón, entonces que continúe con la secuencia normal en la siguiente transición. Entonces acá tenemos toda la programación en GraphSet de nuestro proceso y vamos a pasar a ver entonces la simulación. Acá ya tenemos los elementos y vamos entonces a ver la secuencia. Vamos a empezar entonces a iniciar el proceso. Vamos a oprimir entonces el botón de inicio de proceso y a empezar a desarrollarse la secuencia. Entonces acá salió el actuador horizontal, el vertical, se energizó la ventosa a partir del temporizador que tenemos, se retrae ya con las botellas, y acá entonces para efectos de la simulación vamos a tener también un temporizador que va a simular entonces el posicionamiento para el desplazamiento de vuelta del actuador horizontal
y acá entonces ya se va a disponer a dejar las botellas en la banda transportadora. Entonces acá desenergizó las ventosas, eso quiere decir que ya están las botellas sobre la banda, entonces va a dar inicio al otro proceso, se devuelve el actuador vertical y acá entonces ya van a empezar a delimitar las botellas. Entonces sale el siguiente actuador, pasa a la sección de inyección de líquido y una vez transcurrido el tiempo de llenado, entonces este actuador se va a retraer, permitiendo entonces el paso de las botellas a la siguiente sección de la línea de producción. Bueno, entonces esta fue la programación en Graph.Set. Vamos a ver la programación ahora en PLC. Acá tenemos entonces nuestro diagrama con la programación en PLC. Nuevamente entonces tenemos de forma esquemática todos nuestros actuadores que representan el proceso, y adicional a esto entonces vamos a tener nuestras tarjetas de PLC, las cuales van a contar entonces con unas entradas y con unas salidas. Las entradas van a estar definidas entonces por los botones, en este caso de inicio y para de proceso y también de encendido de banda, que es los que tenemos acá en el tablero de control nuevamente. Y también las entradas van a estar entonces asignadas a cada una de las señales de los sensores en las camisas de los actuadores. Por su parte, las salidas van a corresponder entonces a los solenoides que van a energizar las válvulas direccionales y que van a permitir entonces desarrollar el proceso. Acá en esta sección entonces tenemos las barras del PLC, donde programamos cada una de las secuencias. Acá por ejemplo tenemos entonces el inicio del proceso con la variable in0, la cual va a corresponder entonces para este caso, como vemos acá en la tarjeta, al botón de start o inicio de proceso, y que va a tener como salida la señal out1, que corresponde para este caso a la energización del solenoide B, que es el que va a permitir el desplazamiento en un inicio del actuador horizontal. Y de esta forma entonces se van a configurar cada una de las secuencias que va a seguir nuestro proceso. Para este caso también vamos a contar con temporizadores. Unos van a estar asignados entonces a la energización de las ventosas, otros van a estar asignados por ejemplo al tiempo de llenado de las botellas o de inyección de líquido, y también vamos a tener los temporizadores de posicionamiento de los actuadores que agarran entonces las botellas y que permiten el posicionamiento sobre la banda transportadora. También encontramos acá que vamos a tener la opción de paro de emergencia, que va a desenergizar una vez se ha oprimido la señal en que se encuentre en ese momento el proceso. Entonces vamos a ver la simulación para el caso de la programación con PLC. Vamos a dar inicio entonces a la simulación. Acá esperamos que los componentes estén en la posición inicial y damos entonces inicio al proceso con el botón de Start. Entonces acá ya empieza el proceso. Acá pasa a energizar las ventosas para agarrar las botellas. Vuelve nuevamente el actuador vertical. Acá entonces espera el posicionamiento para entonces dar la vuelta al actuador horizontal. Acá se posicionan sobre la banda y va a salir nuevamente el actuador vertical a depositar las botellas. Entonces acá se desenergizaron las ventosas, entonces va a seguir el siguiente proceso. Van a pasar entonces a delimitar acá la cantidad de botellas y vamos a dar inicio entonces al proceso de llenado. Transcurrió el tiempo acá entonces del temporizador encargado de simular el tiempo de llenado, entonces va a retraer el cilindro
y retrae entonces los demás componentes y sigue entonces el proceso para la siguiente línea de producción. Entonces acá tenemos la programación de Grapset y PLC para una máquina embotelladora o envasadora de líquidos.